Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta sesión en la que hacemos presentación de nuestro memorial por la recuperación de la normalidad democrática. Es curioso que este es un proyecto que llevamos trabajando desde hace 4 años y cuando comenzamos éramos conscientes de que la reflexión institucional estaba siendo abandonada en favor de preocupaciones como más inmediatas y teníamos un poco la sensación de que éramos unos antiguos que estaban hablando de cosas antiguas, de cosas que no tenían una importancia y 4 años después nos hemos encontrado con la sorpresa de que no, de que estamos precisamente hablando de lo más actual y sobre todo de lo más necesario. Hemos recuperado, y hablo bien de recuperado, el término memorial, y no que hemos querido utilizar el término manifiesto, y se ve, basta la lectura del documento para comprobar qué es lo que nosotros hemos querido, que es memorial y memoria comparte la misma raíz lingüística. En el fondo lo que queríamos era pues, una llamada de atención a que la memoria, a recuperar la memoria respecto de cuáles son esos pilares del Estado Democrático de Derecho que no podemos perder de vista, que no podemos olvidarnos, que no podemos, en definitiva, seguir pasivamente asistiendo a ese deterioro, ¿no? Algunos de nosotros, en fin, que somos también profesores en activo, pues en algunos casos hemos comprobado que nuestros estudiantes han asimilado incluso que legislar es aprobar un decreto ley, ¿no? Esa ignorancia de nuestros estudiantes, de buena fe, pues también nos ha servido un poco de aliciente, de alarma, de que, en fin, hay que recordar lo básico, ¿no? Y ese mirar a lo básico, a lo esencial, sobre todo en momentos de zozobra, de incertidumbre, como los que estamos viviendo, pues es imprescindible. Es como ese faro que ilumina en mitad de la tempestad y de la tormenta, ¿no? Es olvidar cuál es el puerto seguro. ¿Y cuál es el puerto seguro? Pues los pilares esenciales del Estado Democrático de Derecho, que en definitiva es sobre lo que versa nuestro memorial. Es recordar, recordar y recordar para que se nos quede grabado y que nuestros chavales pues, recuerden, les quede igualmente grabado que legislar no es aprobar un decreto ley, sobre lo que hablaremos precisamente con Francés. Entonces, el memorial no es un ejercicio de nostalgia, no es entretenernos en esa recurrente llamada la regeneración que es tan propia de nuestra propia historia. Regenerar el qué, ¿no? No se trata de regenerar nada, sino simplemente que es recuperar aquello que hemos perdido en virtud de una cierta inercia tóxica política que ha derivado en un deterioro evidente de esos pilares esenciales. Lo que queremos es recuperar la normalidad democrática, que es la normalidad constitucional, y evitar que nuestro silencio, nuestra pasividad se pueda entender que estamos empujando en ese proceso hacia el infierno, de que sería pues, el ponerle fin o acabar o que nuestra democracia sufra un deterioro notable. Por lo tanto, nuestro memorial diagnostica cuál es el deterioro institucional y también plantea pues, la recuperación de esa normalidad constitucional. Como decía, es el resultado de 4 años de reflexión en el seno de nuestro seminario, acogido en esta casa, la Fundación Rafael del Pino, que de verdad que tenemos que agradecer a la Fundación y aquí a la persona de Vicente, que nos ha acogido y ha hecho posible el crear ese ambiente de libertad que nos ha permitido pues, reflexionar colectivamente sobre estas cuestiones y que ha tenido como plasmación primero el libro que publicamos el año pasado y en esta ocasión este memorial. El memorial ha sido firmado por 21 miembros del seminario, después, ya digo, de un largo proceso. Ha sido un trabajo realmente bastante colectivo, donde todos hemos revisado, hemos leído, releído y no sé qué, y no hemos llegado hasta enfrascar respecto a la discusión respecto de la coma, el punto y coma, pero de verdad que el documento final es un documento ciertamente colectivo
y no solamente en esa elaboración hemos participado nosotros, sino quiero hacer mención a los otros que han participado, otros integrantes del seminario que han participado en la elaboración, en el debate de la deliberación y también han firmado el documento. Y por orden alfabética, Sebastián Albella, María Isabel Álvarez, Juan Álvarez Sala, Manuel Aragón, María José de la Fuente, Eva Desdentado, Ignacio Díaz Picasso, Germán Fernández Farrera, Javier García Anterría, Antonio Eugenio Blanco, Ana Gemma López Martín, Consuelo Madrigal, Francisco Pérez de los Cobos, Amadeo Petipo, Jorge Rodríguez Zapata, Ángel Rojo, Carlos Vidal y José Antonio Zarzalejo. Somos aquellos que hemos participado en la redacción de este documento, en su elaboración, y somos los firmantes. Por tanto, lo que hoy presentamos, insisto, es un resultado de una reflexión colectiva participada a lo largo de estos años. Lo que vamos a hacer en este acto es tres de los firmantes, pues vamos a dialogar sobre aquellos aspectos esenciales que planteamos en nuestro memorial. Ya se ha presentado Francesc de Carrera, de sobra conocido, catedrático de Derecho Constitucional, y Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho. Vamos a recorrer, digamos, los ejes centrales de nuestro memorial, que se estructura alrededor de cuatro ejes, que son la democracia, la ley, la justicia y la propiedad, la libertad de empresa. Voy a formular una serie de preguntas sobre estas cuestiones y, en fin, vamos a participar y compartir ideas sobre estas cuestiones. El primer bloque de temas, el primer eje de nuestro memorial se refiere a la democracia. Ahí, sobre la democracia, una de las características que hemos subrayado es esa suerte de pinza que hay entre la partitocracia y el populismo, ¿no?, que se retroalimentan, ese círculo vicioso que es el que está, digamos, echando gasolina, alimentando ese proceso de deterioro e imponiendo otra normalidad alternativa que no es precisamente ni la constitucional ni tampoco la democrática. Hablamos de las causas de la degradación del principio democrático. En primer lugar, le voy a preguntar a Francesc y queremos oír las reflexiones de Francesc sobre la partitocracia, ¿no? En fin, el peso de la partitocracia, las características de la partitocracia, qué reformas se deben implementar para intentar que la partitocracia no termine deteriorando y degenerando el principio democrático, el principio representativo. Bueno, la partitocracia no quiere decir que existen partidos políticos o que existen muchos partidos políticos. Esto, en un sistema democrático, pluralista, pues necesariamente tiene que haber partidos políticos. La partitocracia quiere decir que, sobre todo, los partidos que pueden hacer mayoría, los grandes partidos, se pongan de acuerdo para no dejar que los otros participen y, por tanto, que dominen, que controlen las instituciones. Ellos dos, en este caso, cuando era un sistema bipartidista, ellos dos controlan las instituciones sin dejar participar a los demás, con lo cual el pluralismo pues padece, que es otro de los elementos centrales de la democracia, y por tanto la partitocracia lo que hace es que provoca, en el fondo, provoca un poco lo contrario, que es el populismo. Y el populismo es la conexión de un líder con el pueblo sin partidos intermedios o con uno solo y que, por tanto, opte por soluciones fáciles a problemas muy complicados, pero soluciones que un ciudadano medio las encuentra buenas porque intuitivamente cree que son ciertas. Tú dices, bueno, pues tenemos que bajar o en fin, mantener los precios de los alquileres que no pueden subir. Hombre, esto pues es bueno. No se dan cuenta de que el problema de la vivienda es mucho más complejo
y que la contención de alquileres probablemente provoca pues la subida de la vivienda que no es de alquiler, etcétera, ¿no? Y por tanto la partitocracia es uno de los daños a la democracia, y el populismo es otro. Y normalmente a la partitocracia le sucede el populismo, y la mezcla de los dos ya es lo peor. Exacto. Bueno, Pablo, partitocracia alimenta el populismo alimenta la partitocracia, ese círculo vicioso que deteriora la institucionalidad democrática. La cuestión que me surge es ¿qué antídotos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo antes de ir a la pregunta quería empezar diciendo que varias cosas. Primero, que estoy muy agradecido y muy honrado por estar aquí, que cualquiera de las personas que tengo aquí delante, que han participado en el foro y en la discusión, tiene muchas más credenciales que yo para hacerlo, pero que en todo caso te agradezco la invitación, y además compartir este diálogo con Francesc pues es un lujo, ¿no? Y luego, bueno, a ver, tú has sido también muy generoso en cuanto a la elaboración del memorial. La verdad es que el memorial es en buena medida obra tuya, o sea que quiero también rendir aquí tributo a tu trabajo, lo que tú has impulsado esto y lo que has estado elaborándolo y coordinando entre todos para que llegara al mejor puerto posible. Bueno, tú con este protocolo administrativista o orden administrativista, no sé, nos das un guión que dice aquí Pablo de Lora 5 minutos, entonces voy a intentar ceñirme, pero antes... Eso no se dice, fuera parte del secreto. Ya he gastado uno. Es una muestra una exhibición de tu orden y concierto, ¿no? Esto es muy serio. Bueno, yo antes de responder directamente a la pregunta, si es que puedo decir algo con sentido, quería hacer como 3 consideraciones previas, muy generales y también muy obvias, que me parece que van a permear todas mis respuestas a lo que tú nos vas a ir planteando, ¿no? Bueno, en primer lugar, claro, hay que recordar que las instituciones, así decimos las instituciones son haces de reglas, ¿no? Y en ese sentido, estas reglas formuladas en lenguajes naturales, pues no son perfectas, ¿no? Esto no es ninguna novedad. Y por tanto, nunca van a permitir atajar todos los abusos, todos los fraudes, las posibles lagunas y, por supuesto, el retorcimiento que hagamos a las mismas, ¿no? Sobre todo si además no hay sanción jurídica, ¿no? Yo no lo he pensado mucho, y aquí hay juristas muy ilustres en la sala, ¿no? Pero estos días que se insiste tanto, que no hay presupuestos, que está incumpliendo la obligación de presentar un proyecto de presupuestos. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué debe pasar? O sea, ¿cuál es la sanción que no sea la sanción moral o política, etcétera, jurídica para eso? Pues parece que no es fácil determinarla, ¿no? Luego, la normalidad democrática que queremos recuperar, también, segunda precaución, tampoco pensemos que venimos de un mundo arcádico y que ahora estamos en el infierno. Bueno, yo creo que esta degradación, digamos, viene ocurriendo desde hace tiempo, ¿no? No es de antes de ayer. Quizá en los últimos tiempos se ha exacerbado de una manera alarmante, ¿no? Pero esa normalidad, digamos, es una combinación de esas instituciones diseñadas de la mejor manera posible, pero también de actitudes y disposiciones de carácter por parte de los actores políticos, ¿no? Vicente decía ahora en la presentación, necesitamos personas comprometidas que compartan valores. Es que si no tenemos esto, me parece que no hay manera de lograr ninguna normalidad democrática. Esto es, en el fondo, necesitamos una cierta moralidad política. Y claro, cómo moldearla o cómo generarla, pues sobre eso tenemos muchas limitaciones. Y en último lugar, la democracia constitucional, esto también lo sabemos bien, es un sistema muy delicado de equilibrios, ¿no? de componentes que chocan entre sí, que no encajan del todo, y que generan tensiones que no podemos nunca reducir, sino solo manejar.
Y creo que hoy esos equilibrios se han roto. Ese equilibrio, por ejemplo, es entre dos polos que están ahí presentes. Claro, democracia en algún sentido es populismo, es voluntad del pueblo. Pero por otro lado tiene un componente elitista. Bueno, queremos poner frenos a ese pueblo, digamos, que puede desatarse, ¿no? Yo creo que hoy los componentes más tóxicos se han exacerbado, como decía antes. Las dosis, digamos, están mal equilibradas, ¿no? Es un poco como les pasa a los maratonianos o a la gente que corre fondo, que necesita una determinada concentración de sodio, pero ni muy diluido ni poco, ¿no? O sea, podemos sufrir de hipotermia o de deshidratación, pero también de hiponatremia, ¿no? Y algo así me parece que está pasando. Yendo a tu pregunta, yo creo que la deriva populista o plebiscitaria me parece que tiene entre sus causas más obvias el hecho de que la función representativa hoy está rota, está ausente. El Parlamento no cumple hoy esa función. El diputado no responde, nunca quizá respondió del todo ante su constituency, pero hoy el Parlamento pues, es un puro teatro de representación de lo peor de la política, ¿no? de las maneras más toscas, de lo más alejado que podemos pensar es la función propia del parlamentario, ¿no? Y bueno, esto se debe, esto se ha estudiado y se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? En primer lugar, porque está la política excesivamente profesionalizada, los representantes dependen excesivamente, y ese sería otro rasgo de la partidocracia, del líder político del que depende su continuidad o su cargo o su fortuna en el fondo, ¿no? En última instancia, de cuán servil sea en el ejercicio de esa correa de transmisión de su organización. Bueno, necesitaríamos, para empezar, parlamentarios que parlaran, ¿no? Algo más. Hoy he leído que un ilustre diputado que abandona su escaño ha intervenido exactamente 60 minutos en 6 años, o sea, 10 minutos por año. Alguien malvado diría, bueno, mejor así que no que hubiera intervenido más. Supongo que hay muchas cosas en el diseño institucional que se pueden hacer para esta falta de representatividad. Que no es solo que no se ejerce la función que está uno llamado a ejercer, sino que el Parlamento me parece que no distribuye bien o de manera igualitaria la influencia. Y esto lo sabemos bien, ¿no? Y es la sobrerepresentación de algunos partidos, la influencia exacerbada de los nacionalismos. Yo, para preparar esto, me he cogido los datos. La suma de Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria es de 1.579.379 votos en las últimas elecciones generales. Es casi la mitad de lo que obtuvo Vox. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí hay muchas posibilidades, ¿no? Por umbrales más altos, cambio de circunscripción, para lo cual habría que reformar la Constitución, pero esos serían mis antídotos institucionales, más allá de que necesitamos mejores parlamentarios, sí, claro. Muy bien, muchas gracias, Pablo, aunque no has respetado el guión que te he pasado. En fin, soy un administrativista, bueno, me he ido a menos, ¿eh? Y habrá sanción. Exacto, otro ejemplo del deterioro institucional. Ya a los administrativistas no se les hace caso. Bueno, luego hablaré mucho menos. Exacto. Bueno, el segundo eje es el de la ley. El Estado de Derecho, gobernado por el derecho, pero claro, y ahí la pieza esencial es la ley, que se ha convertido, lo hemos denominado la ley del telediario, en fin, la ley como ariete político-ideológico, lo que hemos estado comentando, en ejemplos extremos que hemos visto. Y en fin, yo creo que aquí, y aquí todos recordamos la experiencia de nuestros estudiantes que nos ha marcado, lo hemos comentado en alguna sesión de nuestro seminario. Ciertamente el ejemplo estrella es el deterioro del decreto ley, ¿no, Francés? En fin, coméntanos esto del decreto ley y el gobierno convertido en legislador ordinario, ¿no? Casi ordinario. Sí, vamos a ver.
primero, intentando hacer un diagnóstico de esto, pues la abundancia de decretos leyes hay que marcarlos dentro de la que has explicado tú, Pablo, en cierta manera, la decadencia de los parlamentos. Es un aspecto de esto. Y la tendencia de que nuestro sistema, que está configurado como un sistema parlamentario, pues tienda a ser un sistema presidencialista. Presidencialista, no el clásico, no el jefe del Estado es el presidente, sino el primer ministro, lo que en otros países, en la mayoría, son primer ministro, aquí sea el presidente de este sistema presidencialista. Entonces, esto es una parte. Hay que decir que la abundancia de decretos leyes viene de lejos. O sea, el exceso de decretos leyes viene de lejos. Y se ha escrito mucho sobre esto. Tenemos aquí a Manuel Aragón, que escribió un librito hace 10 años más o menos, algo así, sobre esto. Y muchos habían. Ana Carmona escribió mucho sobre esto. Muchos han escrito sobre esto. El exceso el abuso del decreto ley, ¿no? Por tanto, tampoco es una cosa exactamente de ahora. Ahora, si miramos los datos y las cifras, lo de ahora es mucho más escandaloso. Yo creo que por aquí tengo alguna de estas cifras. Y entre el año 2000 y 2015, respecto al conjunto de la legislación, leyes, tal, el decreto ley era el 40%. Ya era mucho, ¿eh? Ya era mucho. También habría que hacer un análisis cualitativo, a ver qué cosas son decreto ley o no. Pero del 2016 al 2021 es un 70% de la legislación. Pero del 2019 al 2023 es un 81%. Aquí hay que tener en cuenta, 2019-2023, que por en medio está la pandemia. Y claro, ahí también había unas razones de urgencia sobrevenidas, que esta cifra hay que matizarla con este aspecto. Pero de todas maneras es muchísimo. Entonces, bueno, el decreto ley que tiene, que además, como tú decías, los periódicos no le llaman decreto ley, le llaman decreto. Un decreto, un decreto, a ver, pero ¿cómo un decreto? Tal. Pues le llaman decreto, sin decreto guión ley, no, esto no llega a saberse por parte de los medios. Y le llaman decreto, el decreto del gobierno, tal y cual. Bien, el decreto ley, claro, es una manera de legislar que sobre todo el abuso proviene de cómo se ha entendido el supuesto habilitante del decreto ley. ¿Por qué se pueden hacer decretos leyes? Por extraordinaria y urgente necesidad. Esto es un concepto indeterminado, pero dice algo. Por lo menos tiene que saberse que hay una urgencia para que de un día para otro entre en vigor, porque el decreto ley, una vez aprobado por el gobierno, entra en vigor como norma provisional, pero entra en vigor, pues tiene que haber alguna razón para que tengan que entrar en vigor el siguiente. Entonces, hay decretos leyes que están preparados desde hace tiempo, que se ha hablado de ellos, que no tienen ninguna razón presentable, constitucionalmente admisible, de que el decreto ley sea promulgado por parte del gobierno. La única razón es que no quieren que se discuta. O sea, entra dentro de esta idea de que el Parlamento está en decadencia, está maltratado o se maltrata a sí mismo, seguramente, o es un instrumento inútil para la deliberación y que el decreto ley lanza, pues se publica en el BOE, el día siguiente ya está el mismo día, ya está en vigor, ¿no? Esto tiene que cambiar y puede cambiarse. Voy a
dar brevemente, algunas posibilidades de reforma de esto. En primer lugar, yo creo que uno de los causantes de que se haya abusado del decreto ley, aparte de los gobiernos que lo han utilizado demasiado, es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha sido débil desde el principio con los decretos leyes. Bueno, primero, que el decreto ley entra en vigor, ya no se convalida, en fin, todo, y al cabo de 2 años sale la sentencia del Tribunal Constitucional, o más. Entonces, pues también dices, bueno, es que es un poco inútil. Y el Tribunal Constitucional ha transigido demasiado en decir, bueno, y aquí tenemos presidentes, magistrados, aquí delante lo saben, alguno dice que sí, o sea que no me siento antitribunal constitucional, y tendría que endurecer más las condiciones y decir, en alguna sentencia reciente hay alguna referencia a esto, endurecer más las condiciones y decir, oiga, no, esto no pasa. Y para que esto tuviera una cierta efectividad, tendrían que tener un procedimiento preferente del tribunal, tener en consideración los decretos leyes, ya que es una norma, cuando la puede recoger, cuando se puede impugnar delante del Tribunal Constitucional, ya es una norma que está en vigor. Y por tanto, bueno, esta es una primera cuestión, que cambie el Tribunal Constitucional de doctrina y que se endurezca las condiciones. En segundo lugar, el procedimiento legislativo del decreto ley, que ahora es pues muy simple y porque la misma convalidación es por procedimiento muy sumario, si se convierte en ley es por procedimiento urgente, en fin, hay una serie de condiciones para que el decreto ley sea un instrumento del gobierno para gobernar sin contar con el Parlamento, o por lo menos sin contar que el Parlamento lo discuta. Y que el Parlamento lo discuta tiene otra virtud democrática, que se refleja esta discusión en los medios y que los ciudadanos pues pueden enterarse, entender más o menos qué está haciendo el gobierno y cómo esto debe discutirse. Y por tanto, ampliar el tiempo de discusión del procedimiento legislativo. Y después deben excluirse del decreto ley, ya hay la Constitución, artículo 86, ya articula que hay 4 materias que están excluidas del decreto ley, aunque el perfil de estas materias a veces se pueda ampliar o se pueda reducir, depende cómo se interprete, tampoco estoy seguro, pero algo hay ahí, pero excluir la vigencia del decreto ley cuando las razones de la urgencia han cesado. Si el decreto ley se ha hecho por razones de extraordinaria y urgente necesidad, cuando ya no hay necesaria y urgente necesidad, pues que se convierta en ley. No en el periodo de 30 días, sino al cabo de 6 meses, de 1 año, etcétera, ¿no? Y por tanto, que se discuta en el Parlamento. Y otra exclusión podría ser que el decreto ley no entre, aunque haya entrado en vigor, no continúe por que cesen los motivos, cesen los hechos que lo han motivado. O sea, que en determinadas cuestiones que no quede ya incorporado al ordenamiento y que al cabo de 7 años o 10 o 25 siga aquel decreto ley como vigente, cuando es un decreto ley con un cierto vicio de procedimiento en cuanto no ha sido debatido. Y por último, también se tendría que obligar a que una vez convalidado, o se podría obligar a que una vez convalidado el decreto ley y después del mes en que es preceptivo hoy,
pues una vez convalidado se tramite como ley. Se pueda tramitar como ley, arbitrar un procedimiento que a partir de una cantidad X de diputados, de grupos parlamentarios, lo que sea, esto se podría discutir, pero que se convalide como ley. Todo esto reforzaría, yo creo, el que el decreto ley sea un modo de legislar anómalo en un sistema parlamentario. Muy bien, muchas gracias, Francés. Pablo, bueno, el papel del Parlamento y cómo recupera esa función legislativa y de control. Muy bien. Yo quería añadir a la patología del abuso del decreto ley algunas otras patologías legislativas, una de las cuales es las famosas leyes ómnibus, que también han proliferado muchísimo entre otras, y que también inciden en esa, yo creo que técnica legislativa que en los últimos tiempos deja mucho que desear. Y luego tenemos el fenómeno contrario, ¿no?, que es la proliferación de estas, yo las he llamado leyes antimonia, leyes simbólicas. No sé si ustedes conocen, para su salud personal, que en el sistema jurídico español, desde el año 2005, tenemos una ley de fomento y educación para la cultura de la paz, que tiene 4 artículos, que si uno se propusiera incumplirlos, no sabría realmente qué tendría que hacer. No hay opción posible de desobediencia. 4 artículos y una exposición de motivos larguísima, ¿no? Pero como la ley de cultura de la paz, hay muchas leyes últimamente, ¿no? Entonces, yendo a la cuestión de la función del Parlamento, yo pensaba, a raíz de tu pregunta, bueno, ¿qué tenemos que decir de la tercera autoridad del Estado, o sea, de la presidencia del Parlamento? ¿Qué papel juega, qué papel debe jugar, qué papel ha jugado últimamente, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que, de nuevo, estamos ante otra de esas instancias de la colonización, ¿no? Tengo para mí que las presidentas últimas del Parlamento pues han sido más una correa de transmisión que un poder que ejerce sus funciones para el buen fin al que está llamado, ¿no? Y esto lo he pensado a propósito, por ejemplo, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hemos normalizado absolutamente durante años, ¿no?, que el Consejo General del Poder Judicial estaba pendiente de una negociación entre 2 actores políticos, cuando lo primero que estaba pendiente era de que la institución de la presidencia del Parlamento instara a los grupos parlamentarios a que, tal y como dicta la Constitución española, se procediera a esa renovación. Entonces, de nuevo, claro, la condición de posibilidad es no solo elegir mediante el procedimiento adecuado una persona que va a ser suficientemente independiente, sino que lo sea, claro. Y bueno, y a lo mejor también ahí pues cabe pensar en algunos refuerzos de esa mayoría, pues que la persona que vaya a ocupar esa magistratura pues necesite más que la mera mayoría simple en segunda votación. Sé que esto tiene el riesgo entonces de que habrá minorías de bloqueo, ¿no? Pero no se me ocurre otra posibilidad, porque creo que en ese ámbito, o sea, en hacer pues que las sesiones parlamentarias, las preguntas y las funciones constitucionalmente dictadas se ejerzan con mucha mayor independencia y procurando que el equilibrio entre los poderes sea mayor del que es ahora mismo. Muchas gracias, Pablo. Has ajustado los 5 minutos. Bien. Mejoras adecuadamente. Bueno, el tercer eje se refiere a la justicia. Bueno, también hemos normalizado, ¿quién lo iba a decir? A nosotros que, en fin, en el mundo INDEPE, lo de lawfare, etcétera, etcétera, lo hemos conocido, lo hemos sufrido, que se iba a convertir en una acusación en el debate político ordinario, ¿no? En definitiva, la acusación dirigida a comprometer la independencia de la institución central, una institución central en el Estado democrático de derecho como es la justicia. Hablemos de la independencia judicial. En fin, Francés, amenazas y por qué. Amenazas directas o sobre todo indirectas.
y menosprecio de la función judicial. Así como decíamos del decreto ley, que, hombre, los vicios del decreto ley vienen de antes, casi de siempre, casi desde el principio, que se han acentuado últimamente, pero ya los teníamos hace 10, 15, 20, 30 años. Estas amenazas a la independencia judicial son algo bastante reciente. Yo creo que estábamos acostumbrados a que cuando a un político, un ministro, un diputado, tal, una persona de significación política, se le preguntaba por una determinada sentencia, decían, pues yo respeto las sentencias del Poder Judicial y no sé qué y tal y cual. Ahora no, ahora se atacan las conductas del Poder Judicial y hasta los jueces. Pobre juez Peinado, pues está siempre en el ojo del huracán, señalado como una persona que hace un año, más de un año, que inicia procedimientos y que, bueno, que siguen y que están sacando muchos cuestiones que pueden llegar a ser delito, y tanto si está sacando esto. Pues bien, el juez Peinado fue considerado por los políticos, fue considerado por buena parte de los medios de comunicación como alguien, un hombre que está en el mercador, un hombre mayor, ya despistado, además del cuarto turno, que no sé qué. Por tanto, hay ahí un cambio, un giro, en que antes no se criticaba a los jueces y ahora hay campo libre para esto. En el fondo, la independencia judicial puede seguir perfectamente igual. O sea, bueno, el principio, por supuesto que sigue igual, pero ¿qué entendemos por independencia judicial? No es que se falta la independencia, no es porque insulten a un juez, no sé qué. Esto sería, en todo caso, el aspecto externo que puede influir en los jueces. Pero la independencia, un juez es independiente cuando en sus resoluciones, sean autos, sean sentencias, o en cualquier fase del procedimiento, se comporte de manera absolutamente adecuada a la ley. Es decir, que tenga argumentos para decir yo estoy cumpliendo la ley. Incluso, naturalmente, que un juez diga yo personalmente estoy en desacuerdo con la sentencia, con el auto que dicto, según mis criterios de justicia, pero lo dice la ley y yo tengo que cumplir con ella. Esta es la independencia judicial. En el fondo, el juez tiene que ser independiente de todos los poderes, y esta es la independencia como externa, podríamos llamar, independiente de todos los poderes, incluso de los mismos que están en la cadena de la justicia. Un juez de primera instancia puede dictar algo que sea una resolución contraria a la doctrina persistente del Tribunal Supremo, y esto se hace con frecuencia, y esto no es. Por tanto, el que es independiente es el juez. Allí no hay jerarquía en las cuestiones que afecten a sus resoluciones judiciales. Sin embargo, el juez, que es independiente de todos los poderes, es absolutamente dependiente de las leyes que hace el legislador, es decir, del ordenamiento jurídico. Esta especie de aparente contradicción, que no lo es en absoluto, hace que sea independiente de todos y a la vez absolutamente, aquí la clave es decir, absolutamente dependiente de la ley. Entonces, ¿cuándo se puede decir que una sentencia es buena o es mala? No por el criterio político que uno tenga respecto a las consecuencias de la sentencia, a la misma resolución de la sentencia, sino si la argumentación que ha utilizado el juez es buena o mala, es decir, tiene sus fundamentos o no. ¿Cómo puedes discrepar de una sentencia, de una resolución judicial en general? ¿Cómo es legítimo discrepar? Y esto no es ningún ataque al Poder Judicial.
pues impugnando o discrepando de la argumentación que hace, no de la resolución final, no del fallo final, sino de la argumentación. Y por tanto, esta es tal como desde la prensa se podría enjuiciar las sentencias de los jueces, no porque va a favor del partido que yo defiendo, no tal, sino a través de la argumentación. Y aquí, pues, ¿cómo que ha habido en estas amenazas por las cuales me preguntabas? Pues, hombre, ha habido amenazas directas y amenazas solapadas. El tema de los indultos a los responsables de los hechos del año 17 en Cataluña, pues el Tribunal Supremo pues había dictado una sentencia. El gobierno tiene facultades para indultarlos y no tiene que seguir los criterios del Supremo, pero el Supremo dijo que no era partidario de dar el indulto. Y por tanto allí hubo ya un desprecio, en cierta manera, desprecio al Supremo. Con la amnistía todavía más, en el caso todavía pendiente. Es decir, también ha habido manifestaciones. Los fiscales siempre, por ejemplo, también en el caso del indulto se mantenían en sus posiciones. La amnistía ha suscitado un debate doctrinal, yo creo que muy interesante, porque nadie nos habíamos planteado, yo creo que casi nadie, excepto un profesor de administración, pero un libro publicado en el año 79 que recogía lo que él había escrito sobre indultos en la época predemocrática, pero después no nos preocupamos de hablar del indulto. ¿Por qué? De la amnistía. ¿Por qué? Porque todos dábamos por supuesto que la amnistía no cabía, no alguna amnistía podía caber, sino que la amnistía no cabía en la Constitución. Y por tanto, de golpe, de un día para otro, pues sí, la amnistía pudo ser. La misma división casi admitida, porque por los hechos se admite por parte de los jueces, entre conservadores y progresistas, y utilizada por la prensa y por los políticos, etcétera, pues con absoluta ya naturalidad, esta normalidad de la que nos quejamos en este memorial, pues es otra de las maneras de marcar a unos o a otros jueces, cuando en la mayoría de los casos los jueces no se comportan de acuerdo con estos criterios. La eliminación del delito de sedición, cuando este delito había pues condenados, pues es otra manera. Y la rebaja de la malversación, además de con una rapidez absolutamente insólita y mala en las maneras de legislar, y después los proyectos de reforma actuales, en que se quiere pues que los jueces interinos, prácticamente por los servicios prestados hasta ahora, pues pasen ya a ser jueces, como se llamen, numerarios, o como se me ocurren numerarios porque es el nombre, jueces ya definitivos, y después, y por tanto rebajar los procedimientos de acceso a la judicatura, cuando esto es lo principal, el mérito y la capacidad es lo que se tiene que juzgar de manera principal para un juez o para un funcionario. También quizá algunos otros aspectos, en el caso de los jueces, cuestiones de tipo psicológico, etcétera, pero sobre todo capacidad jurídica, conocimientos jurídicos, igual que los funcionarios. Y después, el sacar algo, yo mismo era partidario y muchos, y hubo un intento, hubo un ministro de Justicia, Fran Camaño, que hizo un proyecto, se disolvió el Parlamento y el proyecto quedó en esto, pero que
los fiscales sean los instructores últimos, es decir, que el juez no haga de instructor, sino que sea el fiscal. Claro, en un momento que precisamente la Fiscalía General está muy puesta en cuestión y el fiscal general está imputado por el Tribunal Supremo en una decisión realmente insólita, no porque no tenga razones el Supremo para procesarlo, sino porque, claro, se encuentra, no renuncia él a ser fiscal general y en el procedimiento al que será sometido tendrá un fiscal que orgánicamente estará a sus órdenes y, claro, esto crea una situación muy, muy extraña. Por tanto, la cuestión de los jueces ha empeorado mucho, no porque los jueces hayan empeorado, al contrario, los jueces son yo creo, una de las columnas que aguanta de estos últimos 6-7 años, aguanta el Estado de Derecho. Pero sí que los jueces están siendo puestos en cuestión y que provoca, por ejemplo, que ayer mismo, me apunté esta mañana viendo la noticia, ayer mismo en el Parlamento Europeo hubo una serie de eurodiputados que pusieron, hay que decir, de eurodiputados políticos, por tanto, aquí me apunta un sueco y un polaco, que pusieron en cuestión que el Estado de Derecho en España estaba muy debilitado. El eurodiputado sueco Tomás Tobé dice, lamentablemente, tenemos un problema grave con el Estado de Derecho en España. 2 puntos. Corrupción, abuso de poder, debilitamiento de las instituciones. Lo que está haciendo el señor Sánchez no es propio de una democracia europea. Si algo así ocurriera en mi país, en Suecia, el primer ministro dimitiría y convocaría elecciones. Mr. Sánchez, la fiesta se ha acabado. Y el eurodiputado polaco Michał Wojciechowski, un nombre extrañísimo, bueno, un nombre para nosotros, es decir, muy complicado de pronunciar, que no me atrevo a decirlo, dice, llega un momento en que el silencio se convierte en complicidad. En el silencio se refiere del Parlamento Europeo. Hoy en España el Estado de Derecho no solo está erosionado, sino que está siendo desmantelado desde dentro porque se trata de su propio presidente del gobierno. Claro, esto sitúa a España en Europa en una situación cada vez más debilitada desde este punto de vista. Muy bien, Francés. En fin, Pablo, seamos revolucionarios. Seamos revolucionarios. Defendamos la importancia de la... Exacto, defendamos la importancia de la independencia judicial. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, no? En el año 2025, hablando de este concepto tan revolucionario, ¿no? Sí. Efectivamente. Yo tenía que apuntar en tu pregunta, tenía que ver, que es lo que me he preparado, con la justicia constitucional. Y seré rápido, porque yo creo que todo lo que era relevante decir pues lo ha dicho muy bien Francesc, ¿no? De nuevo, no es ninguna novedad decir que la justicia constitucional, el papel del Tribunal Constitucional en un Estado, una democracia constitucional como la nuestra, pues siempre tiene una sombra de cierta sospecha de legitimidad, ¿no? De legitimidad democrática. El profesor Aragón me mira porque en este momento debe estar acordándose de cuando él estaba juzgando mi tesis doctoral, tratando de hacerme ver que no hay que poner demasiada carne en ese asador. Pero creo que compartimos todos la idea de que estamos ante una institución especial que tiene la última palabra sobre cosas muy importantes y que se sitúa por encima del legislador democrático por buenas razones. Pero creo que el presupuesto del funcionamiento de esta institución sospechosa también se ha quebrado, por lo menos alguno de ellos. Y es, hombre, aquello de la mujer del César, ¿no? Es decir, este órgano compuesto por magistrados, bueno, si lo son de carrera, profesores de universidad, etcétera, pues tiene que tener apariencia de
bueno, solvencia profesional, por decirlo así, solvencia jurídica muy acreditada e independencia en el sentido que apuntaba Francesc. Hombre, no me parece que sea la mejor de las ideas la de situar en ese órgano pues una persona que ha sido hasta antes de ayer ministro de Justicia de un gobierno concreto. No me parece tampoco, aunque no está prohibido hasta donde yo sé, que personas que van a ocupar esa magistratura no estén, y son magistrados o magistradas, no estén en la cúspide de la carrera judicial y sin embargo van a enmendar la plana a jueces que sí están en esa cúspide. Todo eso me parece que no es precisamente buen abono para que esa institución funcione de manera tal que genere confianza en el sistema, ¿no? Eso así, en esa dimensión, digamos, de la apariencia. Y luego, bueno, a mí siempre me ha parecido que una manera de sortear la objeción democrática es que el Tribunal Constitucional actúe con una actitud deferente hacia el legislador, o sea, que aplique la célebre presunción de constitucionalidad de la ley o regla Taller, pero no sé si en el contexto actual yo diría esto con la boca un poco más pequeña, ¿no? Y luego, en términos de alguien que lee jurisprudencia constitucional, que no es experto, ¿no? Yo no soy constitucionalista, pero me interesa mucho, yo tengo más preguntas y sospechas que de nuevo minan esa confianza, ¿no? ¿Se está deliberando suficientemente en el seno del Tribunal Constitucional hoy? O sea, los magistrados deliberan sobre sus proyectos de sentencia de una forma, hombre, no digo en el ideal habermasiano puro, ¿no? Pero la sensación que uno tiene es que ahí el bibloquismo se ha instalado también y creo que eso no es nada conveniente, ¿no? Yo me he llegado a encontrar alguna sentencia en la que un voto particular en un amparo alude a un fundamento jurídico que no existe en la opinión mayoritaria. Y no sé si es una errata o es que la sentencia no se ha pasado en su última versión. O sea, a uno le caben sospechas preocupantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer ante eso? Pues volver a empezar, ¿no? Volver a intentar pues que sea magistrado. ¿No? Sí, la revolución de la normalidad, digamos, de que los que van a ser magistrados constitucional pues sean personas efectivamente de absoluta reputación indudable y que se traten de sortear esos pequeños defectos formales, ¿no? Hombre, si hay magistrados como debe haber de carrera, pues casi es preferible que sean magistrados del Supremo, etcétera. Muy bien, Paula. El cuarto y último eje de nuestro memorial y eje también de nuestras preocupaciones y también de reivindicación de la normalidad se refiere a la propiedad y la libertad de empresa. Tenemos en la cabeza ciertas noticias, ciertos hechos que todos conocidos, alguna ley, alguna intervención pública. Francesc, el contexto, la intervención pública, los límites constitucionales. Andrés, me preguntas algo muy difícil de contestar. Comenzamos mal. Y muy difícil de explicar, sobre todo. El derecho de propiedad y de herencia está en el artículo 33, se reconoce este derecho, y se dice que este derecho está delimitado en su contenido por la función social. La función social de este derecho delimita su contenido, dice textualmente, de acuerdo con las leyes, una reserva de ley, pero delimita su contenido. Y después, bueno, que se puede expropiar, una excepción a esto, es la tercera parte del tercer punto del artículo 33, que es que se puede expropiar mediante indemnización, cosa natural, ya estaba en la Constitución de Cádiz, o sea que no es nada nuevo. Y el artículo 38, que habla de la libertad de empresa, y esto que es relativamente nuevo, moderno, pues también pone unos límites a la libertad de empresa
que es la defensa de la productividad en el ejercicio de la libertad de empresa, la defensa de la productividad, exigencias de la economía y, en su caso, de la planificación. Todo esto, yo creo que a esto debe añadirse, en este caso específico, de manera fundamental, en otros que afectan a derechos también, bueno, en todos los que afecten a derechos fundamentales, pero en este de manera muy especial, el artículo 53.1, cuando dice que los derechos del capítulo 2 vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley en todo caso deberá regular su contenido esencial para regular este contenido. Deberá respetar el contenido esencial para regular el contenido de derechos y libertades. Respetar, o sea, aquí hay dos límites con carácter distinto: el límite de la función social del contenido y el límite del contenido esencial, porque esto afecta a todos los derechos, y yo creo que en especial el derecho de propiedad y también en parte a la libertad, o también a la libertad de empresa. Vamos a ver, aquí el Tribunal Constitucional, en una de sus primeras sentencias de abril, si no me equivoco, del año 81, estableció una doctrina sobre qué es el contenido esencial de los derechos. Y realmente ahí hay pues unas páginas muy largas de muy difícil comprensión, sacado de la doctrina alemana. ¿Qué ha sucedido con esto? Que esto yo diría que no se ha aplicado de manera decisiva después a ninguna sentencia. Y el tribunal se ha salido de cuál es el contenido esencial, invocándolo, y además esto afecta al contenido esencial, pero sin aplicar la doctrina de esta sentencia, que realmente que es muy enrevesada. Yo la expliqué una vez en clase y dije que no la volveré a explicar nunca más, porque la cara de los alumnos que ponían de incomprensión la entendía perfectamente. Esto viene de que la idea de contenido esencial fue apoyada en una tesis doctoral de mi compañero Juan Carlos Gavara. Lo explicaba cómo en Alemania, en el momento de hacer la Constitución de Bonn, pues se estableció pues había dos posiciones para garantizar los derechos fundamentales tan vulnerados en la época de Hitler y tan inmediatamente vulnerados. Entonces, unos establecían que, diciendo que había que respetar el contenido esencial, pues estaba solucionado, y otros que decían, no, esto se solucionará poniendo un tribunal constitucional, y este tribunal dictará sentencias y dirá cuáles son los límites del ejercicio de los derechos. Naturalmente, lo que dio resultado fue este segundo, el Tribunal Constitucional dictando cuáles son los límites de los derechos, y esto yo creo que es lo sucedido también en España. Se puede decir doctrinalmente que aquí hay dos límites en el derecho de propiedad, sobre todo, y en libertad de empresa también. Hay dos límites, los que están en el 33, los que están en el 38. La función social en el 33 y la economía de mercado y tal en el 38. Un límite es al contenido y otro al contenido esencial, que es otra cosa. Pero ahí nos movemos en un terreno muy disputado, y en las mismas trabajos que se han hecho sobre esta materia, y aquí en primera fila, que yo sepa, por lo menos hay dos ilustres profesores y amigos que han hecho trabajo sobre esto, pues ellos mismos tienen dudas sobre cuál. Si no tenéis dudas, me lo decís, pero no. Bueno,
hay una parte que me dice que no tiene ninguna duda. Bien, perfecto. Pero en todo caso sí que en el conjunto de la doctrina hay dudas sobre lo que es esto. Y, por tanto, yo creo que hay por un lado el contenido, la función social de la propiedad es un límite al legislador, y el contenido esencial es otro límite de otro carácter más externo al mismo legislador. Y en consecuencia, aquí, en este aspecto, y yendo al 38, creo que vamos a cosas más actuales, también primera fila, que hay una variedad de eximios juristas, también hay mercantilistas, esto afecta a toda esta discusión que yo creo que ahora está muy al día. ¿Hasta qué punto se puede el Estado, mejor dicho, el gobierno puede intervenir en las cuestiones que afectan a la libertad de empresa y al derecho de propiedad? Muy bien, Francés. Pablo. No, muy rápidamente. El tema de la seguridad jurídica como elemento fundamental, como base, elemento fundamental del desarrollo de la libertad de empresa y la propiedad y en general de los derechos, ¿no? Sí. ¿Cómo puede la estabilidad normativa y seguridad jurídica convertirse en factor competitivo de nuestra economía? Bueno, yo respondo de maneras muy obvias y evidentes, ¿no? Pues me parece que es la precondición de cualquier economía funcionante. Pero me parece que la importancia de la seguridad jurídica, la previsibilidad de las normas, va mucho más allá de esta cuestión de la funcionalidad de la economía. Miren, como saben muy bien, el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos se ha hecho muy fan del libre desarrollo de la personalidad, ¿eh? El libre desarrollo de la personalidad sería esa cláusula que nos permitiría expandir algunos derechos por la vía de la expansión, a su vez, valga la redundancia, de la autonomía personal, al menos en algunos ámbitos, ¿no? Esto ha ocurrido en lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y al final de la vida, ¿no? Bueno, pues que podemos entender como legítima apelación al libre desarrollo de la personalidad como fundamento de esos nuevos derechos o garantías, presupone necesariamente la seguridad jurídica. No hay libre desarrollo de la personalidad si tenemos un poder público que actúa, o un poder legislativo, en este caso, que actúa de manera impredecible, arbitraria, al albur de cualquier circunstancia extraordinaria. Hemos tenido, para medidas tan importantes y decisivas en el mercado de la vivienda como la prohibición de la prórroga forzosa, la apelación a la COVID, a la guerra de Ucrania, no sé si ahora la posible guerra israelo-iraní. O sea, siempre hay una posible circunstancia excepcional que minará esa seguridad jurídica y esa previsibilidad, y a mí eso me parece muy pernicioso. Me parece, en definitiva, y ya con esto terminaría mi apunte, que el legislador en los últimos tiempos, esta coalición de progreso, ha hecho una operación que, al menos tal y como a mí me enseñaron mis viejos maestros, no se debió hacer nunca, que es la idea de que uno podía hacer justicia distributiva mediante el derecho privado. Yo creo que esa es una muy mala idea, ¿eh? Y a la vista está el resultado en ese ámbito, concretamente lo que ahora mismo dicen las encuestas es la máxima preocupación de los españoles, que es el derecho a la vivienda. Yo creo que ese derecho, así llamado, tiene una prestación correlativa, que es la función social que ejerce el poder público facilitando el acceso a vivienda. Pero no esta suerte de azar que se da porque a ti te ha tocado un inquiocupa y entonces ahora eres tú el que previamente tienes que certificar su vulnerabilidad y no sé cuántas cosas más. A eso le llamo yo hacer justicia distributiva mediante el derecho privado, que creo que es una muy mala idea, y no solo porque mine la seguridad jurídica, es que además creo que es contraproducente y los datos son elocuentes. Elocuentes, exacto. Que el Estado en materia de vivienda, en lugar de dedicarse a fabricar el producto que satisface ese derecho, en definitiva, construir vivienda, opte por
Cosa que no hacemos, la por ejemplo, propaganda. En el ámbito de la asistencia sanitaria a nadie se le ocurriría que se hiciera justicia distributiva sanitaria mediante la provisión de los servicios privados, ¿no? Bueno. Se trata de tener... No des ideas, Pablo, por favor. No des ideas. Que esto lo lee mucha gente, ¿vale? Bueno, con esto finalizamos. Yo creo que nuestro memorial hace un repaso del deterioro institucional. En fin, en todos los ámbitos lo hemos visto, el deterioro en lo que se refiere a la democracia, la ley, la justicia, en el ámbito de la propiedad y la libertad de empresa. Nuestro memorial no es un ejercicio de nostalgia, no se trata de eso, del regenerar, ¿no? Eso que está tan presente en nuestra historia, ¿no? Recuperar la época gloriosa del imperio de Felipe II, del Felipe IV se ha repetido lo de la regeneración, ¿no? No se trata de eso, sino simplemente se trata ciertamente de que nuestra normalidad constitucional y democrática se está viendo perturbada, se está viendo degenerada por una política o una inercia tóxica que nosotros queremos llamar la atención de que no se debería consolidar como una costumbre, no se debería consolidar como algo normal. No es normal lo que estamos viendo, lo que estamos sufriendo en distintos ámbitos. En definitiva, nuestro memorial es un recordatorio de esto. No hemos descubierto nada, no hemos contado nada excepcional que no se haya dicho. Es simplemente levantar una voz humilde de un grupo de juristas y manifestar nuestra preocupación de que se está imponiendo otra normalidad que no es la normalidad democrática, sino una normalidad tóxica. Y queremos recordar que la normalidad democrática consiste en reglas previsibles y poderes limitados, que la prosperidad descansa en instituciones confiables, en definitiva, que sin ley clara, sin jueces imparciales y sin propiedad segura, no hay proyecto colectivo democrático que perdura. Una de las cosas que, en fin, después de tantas veces que hemos leído, releído nuestro documento, hay dos palabras que se repiten con muchísima frecuencia, que son las palabras legitimidad y confianza. Legitimidad y confianza. La legitimidad y la confianza. La legitimidad de las instituciones se están viendo comprometida, la confianza de las instituciones se está viendo comprometida, porque en definitiva no es más que un hecho histórico, un devenir histórico que está desconectando a la ciudadanía de las instituciones democráticas, las instituciones del Estado Democrático de Derecho, para en definitiva imponer otra institucionalidad. Nosotros en definitiva lo que queremos es hacer una llamada a que los ciudadanos reconecten con las institucionalidades democráticas, las instituciones del Estado Democrático de Derecho, y es simplemente esto, ¿no? Nuestra pequeña contribución de llamar la atención de que no es normal lo que estamos asistiendo, es una anormalidad y una llamada de atención de que tenemos que recuperar, ¿no?, la normalidad constitucional, la normalidad democrática. Y en definitiva, y con esto concluyo, decíamos en el memorial que la normalidad democrática es la infraestructura ética de la prosperidad. De eso se trata, ¿no? Ese componente que una llamada de atención a que no perdamos de vista que está en juego la legitimidad de las instituciones, la confianza de las instituciones, definitiva, que no podemos mantenernos callados cuando asistimos a este proceso de deterioro, porque sabemos que este proceso de deterioro no tiene un fin, es un proceso hacia el infierno y que sabemos y conocemos cuál es el infierno. Por nada, muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido. Simplemente invitarles a que lean nuestro memorial y que participen de ese compromiso de todos los firmantes y los autores respecto de esa defensa de la Constitución. Muchísimas gracias.